Bueno, como les venía diciendo, tenemos el tema digamos, hablando de, un poquito el tema de metalurgia. De metalurgia, características y propiedades de los diferentes aceros. Eso es básicamente lo que vamos a mirar. Entonces, quiero mostrarles una presentación. Hablamos un poquito de lo que es el proceso de la metalografía como tal. ¿Todos pueden ver pantalla, muchachos? Son las Sí, tres. sí, ¿Están viendo pantalla? Sí, profe. sí, profe. Chévere, chévere. Listo. Profe, perdón que le interrumpa, Inge, pero una cosita. Ayer teníamos un texto, me parece que era un texto en PDF del código ASME 9 que nos puso en el chat y que ¿Sí? yo no le pude grabar. Tal vez no, perdona que le interrumpa, Inge, tal vez ahora nos puede poner ese texto que estaba en inglés que nos puso ayer en el chat para, para, para poder copiarle. Ya. Ya. Mire, no se preocupe, don Pedro. Ese documento que les presenté solamente era para que ustedes vean la forma y cómo se presentan las normas, nada más eso. Pero ya ahorita antes de terminar. Yo, ¿hasta qué horas va esta hora? ¿Qué horas termina esta hora, muchachos? 9 y A 5. las 9, ¿A qué horas? 9. 9:10. Ya, listo. Tenemos 15, 25 minutos, listo. Bueno, muchachos, miren. Lo que estábamos hablando, la metalografía básicamente es la disciplina fundamental de la ciencia de los materiales que explota la relación de la microestructura y las propiedades de los metales, básicamente de los aceros debido a la versatilidad y todo lo que utilizamos con ellos. Entonces, ¿qué es la metalografía? La metalografía es el estudio de la microestructura y la relación de los enlaces que tiene la estructura del metal en su parte microscópica, digámoslo así, ¿listo? O sea, es como el origen de. Nosotros tenemos que entender que en el tema de metales tenemos diferentes propiedades. Tenemos metales que son más fuertes, digamos, tienen mayor dureza, es la propiedad realmente que es la dureza. Hay otros que son más dúctiles, o sea, que son más fáciles de manejar. Hay otros que son frágiles. Eso depende de la estructura donde nosotros los manejemos. Entonces, si básicamente nosotros vamos a ver en el proceso de la metalografía, el proceso de la metalografía es ese análisis, es ese buscar cuál es la estructura orgánica o microscópica que tiene el metal para poder nosotros entender los enlaces que tienen y poder comprender cuáles son sus características, ¿sí? O sea, normalmente esto parecería muy complejo, pero ¿cuáles son las facilidades que nosotros tenemos? Pues nosotros tenemos unas facilidades que son la codificación de los materiales, digamos algo. Si yo voy a construir un tanque de almacenamiento, pues muy seguramente, y necesito comprar acero negro, pues muy seguramente me iré por un SA 516 grados 70.
¿sí? Con un espesor, no sé, puede ser de 3 octavos o de 7/16. Pero bueno, la idea es que entendamos qué es la metalografía. Entonces, la metalografía es el estudio científico que analiza el estudio de metalizaciones. Para ello, se realiza, eh, digamos que los siguientes pasos. Vamos a charlarlos un poquito para que los entendamos. Y entonces, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es extraer una muestra. Eh, no siempre la muestra se separa del cuerpo, o sea, no siempre rompemos un pedazo de algo. Es posible que haya un tanque de almacenamiento de gas, digámoslo, que el tanque esté en operación. Y nosotros no podemos ir allá con el oxicorte a cortar un pedazo para llevarlo al laboratorio, no. Hay que hacer el trabajo en sitio. Entonces, aquí vamos a ver más o menos cuál es el proceso de trabajo en sitio y qué es lo que vamos a mirar cuando hacemos el trabajo y cómo podemos llegar a clasificar ese metal. Entonces se prepara una muestra. Básicamente lo que se hace con esa área donde yo voy a analizar el metal, esa parte metálica, yo lo que hago es realizar una serie de desbastes y pulidos. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy desde las lijas más gruesas hasta las lijas más finas y lograr llegar a un pulido que me dé un aspecto prácticamente espejo. Eso lo logro utilizando lijas desde la 80 hasta la 100 hasta la 1200, 1500, que son lijas muy, muy finas que me van a permitir un acabado tipo espejo. Eso lo tengo que someter a un ataque químico. Hay unos químicos especiales que me van a permitir terminar de pulir esa pieza, hacerlo mucho más. O sea, yo lo que estoy haciendo con el terminado de espejo es lo que estoy es retirando todo el material grueso del metal para poder llegar a esa estructura y poderla ver claramente. Y obviamente pues necesito utilizar un microscopio. Con ese microscopio yo voy a ver cuál es la estructura que se tiene. Eh, digamos que, digamos que un, un AS 515 grado 70, gráfica metalográfica. ¿Qué vamos a encontrar? Nosotros al mirar, al mirar el microscopio, todo lo que vamos a encontrar son enlaces. Entonces, a ver vamos a encontrar más o menos lo que se ve aquí. A ver si nos permite mirar algo de las gráficas. Vea, este es un latón 7030 de grano y esto es más o menos lo que nosotros encontramos eso es lo que nosotros más o menos encontramos con el microscopio, ¿sí me hago entender? O sea, a este punto llegamos a mirar estas estructuras. Voy a buscar otro.
Estos son enlaces. Miren, es una gráfica de fase. Lo hablamos ahorita rapidito. Más o menos esto es lo que, más o menos esto es lo que se hace, ¿sí? Unos cortes, unas probetas, unos pulidos. Se preparan. Y eso es lo que vemos en el microscopio, miren. Aquí es donde están los enlaces. Esos enlaces, estas estructuras, esta forma de correlacionarse, digamos que la composición que tiene, si nosotros la comparamos, hay un libro de comparaciones en ASME, entonces uno compara estos enlaces con el libro, y entonces eso nos va a dar la categorización. Nosotros vamos a poder categorizar el material, vamos a poder decir, bueno, este material es una S504 grado 70 o un 516 grado C. Entonces, esa gráfica es lo que nos permite como ver molecularmente cómo está enlazado el material y lo que nos permite clasificarlo. Y entonces me dirán, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué clasificarlo? Pues en la clasificación, cuando uno mira las características ya del material como tal, si uno busca aquí, digamos, características de acero 504 grado C. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ya me entrega una tabla. Cuando yo ya lo clasifico, yo ya puedo ir a la tabla de clasificación y yo ya puedo ver realmente este acero para qué me sirve. ¿Qué grado de tenacidad tiene? ¿Cuál es su ductibilidad? ¿Cuál es su dureza? ¿Cuáles son todos los aspectos físicos que tiene el metal respecto a su, respecto a su comportamiento físico? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros utilizamos los metales para poder, eh, para poder utilizarlos en los diferentes trabajos. O sea, ¿qué sucede, digamos, cuando uno tiene una tablas de aceros? Cuando uno tiene una construcción de un tanque a presión, pues hay que utilizar unas tablas para poder calcular el espesor mínimo que requiere ese tanque por la presión interna que maneja. Entonces, si usted no sabe qué tipo de material necesita, pues difícilmente va a poder construir el tanque. ¿Sí me van a entender? Esa es la utilidad que tiene la metalografía, es lograr la clasificación a partir del metal y de su composición interna, su composición microscópica. Miren, entonces aquí hay una tabla de clasificación donde hablamos de unos aceros rápidos. Y hablamos de aceros, cuando hablamos de aceros rápidos son aceros que tienen un contenido de carbono alto. Entonces aquí tenemos la designación por una denominación, digamos que internacional. Mira, aquí le dice que es un acero, este primer acero, el, el 1.33243 dice que es un acero que tiene el 0.92% de contenido de carbono, tiene el 410 de carbono, 5 de molibdeno y tiene otros componentes, tiene cobalto. ¿Cuál es la aplicación? Sirve para fresas de todo tipo, es de máxima exigencia. Mm, hay aceros que sirven para trabajo en frío, suplementos de bases de troqueles, chapa azul, útiles para corte, mire, por lo menos útiles para corte y punzado. ¿Qué metal es este? Una clasificación acero a la plata, o sea, y cucharas y cizallas. Acá tenemos otro tipo de designación DIN,
y hay otro tipo para moldes de inyección, miren. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la metalografía, llegar a esto, llegar a estos aspectos para a través de su composición determinar qué tipo de metal es y dónde lo podemos, a qué aplicaciones y cómo lo podemos utilizar. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos, o no? No entiendo nada. ¿Sí, sí me están escuchando, muchachos? Sí, sí está claro, Entendible. Inge. Sí, o sea, miren, básicamente lo que se hace es tomar una pieza de metal, llevarla a un proceso de pulido bastante riguroso y a través de un microscopio poder establecer cuáles son sus enlaces, cómo está unido ese metal, o sea, cómo están unidos sus átomos al interior, cómo es su estructura molecular y a través de eso poderlos clasificar. Básicamente eso es la metalografía. ¿Listo? El estudio de la microestructura, ya hablamos, la relación estructura-propiedad, la metalografía investiga la microestructura que influye en las propiedades mecánicas, químicas y físicas de los metales, como la resistencia a la ductibilidad, la resistencia a la corrosión, lo que habíamos hablado antes. Tenemos aceros que son altos en cromo, los inoxidables, que son muy altos a la corrosión. Hay, hay muchos hay algunos metales utilizados en la industria naval, como son las anclas, como son algunos cascos de buques, que esos son son fundiciones súper altas en cromo. Entonces, son tan fuertes y son tan brillantes, tienen un acabado de espejo tan fuerte que no tienen porosidad. Entonces, es muy difícil que el agua salada inicie su proceso de corrosión. Aceros, tipos de aceros y sus usos. Tenemos aceros al carbón, los que normalmente conocemos, se caracteriza por su bajo costo, alta resistencia, se usan en herramientas, maquinaria y construcción. Tenemos también los aceros inoxidables, resistentes a la corrosión, se emplean en utensilios de cocina, equipos médicos, arquitectura y demás. Aceros de alta resistencia, ideal para aplicaciones de estructuras, puentes, edificios. Y los aceros aleados, ¿sí? Que son sobre todo con altos contenidos de hierro. Se añaden al elementos para mejorar propiedades como la resistencia a la temperatura o a la corrosión. Microestructura, pues para lograr identificar esa estructura y la composición química, hay unos diagramas de fase, ¿sí? Hay unos diagramas de fase que los quiero mostrar por acá también. Hay un diagrama de fase hierro-carbono, perdón, sí, un diagrama de fase carbono-carbono o CC. Aquí está. Entonces, qué pasa con el diagrama hierro-carbono? Este es básicamente el más común de todos los diagramas. Se utiliza para determinar precisamente esa parte de... Entonces, en este diagrama, nosotros podemos establecer, según la composición que tenga el metal, establecer si el metal es un metal líquido, si es líquido en fase hierro-carbono, si ya se pasa a la fase austenítica, donde tiene unas propiedades y unas características el hierro, si ya se pasa a la parte ferrítica o perlítica, ya está en la parte perlítica, si ya se sube a la parte austenítica o de hierro. Por favor, silencien los micrófonos. Entonces, cada una de estas fases, tanto en la parte perlítica, en la parte austenítica, en la parte ferrítica, tiene unas características el metal y es donde el metal se ubica de acuerdo a sus características.
a sus características químicas. ¿Listo? Listo. Entonces, la composición química del acero, carbono, manganeso, etcétera, influye en la formación de fases y las propiedades mecánicas del material. Entonces, dependiendo de la conformación química que tenga el metal, se va a ubicar dentro de un diagrama de fase. Hay diagrama de Buenas fase, noches. hierro, carbono. Silencien los micrófonos, por favor, muchachos. ¿Listo? Bueno, las propiedades mecánicas de los aceros están directamente relacionadas con este tema, el tema de la resistencia y la capacidad del acero de soportar cargas sin deformarse. Se mide en megapascales. La ductibilidad, la capacidad que tiene el acero para deformarse sin romperse. Se mide por la elongación y la reducción de área. Y la dureza, la resistencia del acero a la penetración. Se mide en Rockwell. ¿Listo? Bueno, ya una vez que nosotros tengamos la fundición y ya hemos logrado tener el acero, ya hay un tema que son los tratamientos térmicos que me permiten a mí moverme dentro del diagrama, de los diferentes diagramas de fase, para lograr diferentes características que tienen los metales. Tenemos el recocido, tenemos el temple, tenemos el revenido, como los tratamientos térmicos más comunes. Recocido, calentar el acero a alta temperatura y luego enfriarlo lentamente. ¿Eso qué hace? Eso logra reacomodar la estructura molecular del acero y me permite lograr un poco más de tenacidad y de dureza. El temple es calentar a alta temperatura y luego enfriarlo, pero de una forma muy rápida. Esto lo que hace es que el material se me vuelva más duro, pero también se vuelve un poco más, se vuelve más frágil. Y el revenido es calentar el acero templado a una temperatura más baja y reducir la fragilidad y aumentar. Un aumento de temperatura más bajo. Bueno, ya hablamos de esto, cómo preparar la muestra, la microestructura y el análisis de las imágenes, ya les expliqué. ¿Y qué tan importante es la metalografía en la industria? Pues el control de calidad que se logra con la metalografía para la identificación de metales y su estado en la estructura. Optimiza los procesos porque podemos clasificar claramente cuáles metales utilizar para qué tipo de procesos y también te permite desarrollar nuevos materiales a partir de la fundición y de la unión de nuevos metales. Aplicaciones en la parte automotriz, aeroespacial y en ingeniería biomédica. Conclusiones y perspectivas para el futuro. Pues básicamente la metalografía es una herramienta esencial para comprender y optimizar las propiedades de los aceros y impulsa el desarrollo de nuevos aceros y propiedades mejoradas y aplicadas hacia el avance de los procesos. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Bonito, ¿cómo te va, mijo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos, Erwin? Listo, muchachos. Dudas, preguntas, inquietudes. Pucha, entró un poco de- Disculpa, Juan, es que me conecté un poquito tarde. ¿De qué iba el tema? Metalografía, Metografía. metalografía. Listo, de todas formas, ahorita les pego el enlace de la clase para que la tengan grabada y la puedan volver a ver. Profe, disculpe una pregunta. Señor, Verá, yo he visto en alguna ocasión algún video donde en un molde comprimen una especie que, o sea, es parecido a una arena, pero creo que es polvo metálico. Y con un molde le comprimen así con fuerza y sale hecho como una pieza metálica. Y luego le dan calor para que se forje. ¿Qué proceso es ese? Disculpe. a ver, ahí hay varios procesos unidos. O sea, ahí lo que están haciendo es que tienen un polvo metálico y cuando utilizas un molde, pues básicamente Mande. eso se llama extrusión, ¿no? Lo que hace es tomar un moldecito metálico, se lo somete a temperatura y se le comprime con algo para que la fuerza del émbolo, digamos, una las partículas metálicas y genere una pequeña placa.
o una placa. Y luego esa placa ya se le puede dar una forma diferente, sea a través de un embutido o algo, pero eso se llama forja. Se llama forja y extrusión. Es el proceso como tal de obtención. Hay diferentes procesos de obtención. Hay la forja, que es el calentamiento y digamos que a través del golpeteo y a través de meter el metal por algunas matrices se logra unas formas. Hay otro que a través del inyectado del metal por un molde se logra, como se sacan por las vigas IP, se sacan así. Se tiene el acero fundido y lo que hace es que se la inyecta a través de un molde que tiene la forma de la viga IP. Entonces por ahí pasa el acero y sale con esa forma ya. Entonces hay muchos procesos de fundición, o sea, la fundición es un arte, es un arte milenario. O sea, digamos que la metalurgia, la obtención de los metales como tal, eso es un arte milenario, desde el principio de la humanidad. O sea, cuando la gente apenas no podía ni hablar, pero ya desarrollaba herramientas porque encontró en la naturaleza algún indicio de algún rastrojo, de alguna piedra que tenía componentes metálicos, entonces se dio cuenta que con el calor lo podía moldear y empezaron las primeras herramientas hace miles de años. Entonces la forja obviamente hoy por hoy pues es muy tecnificada y se manejan ya altos hornos y diferentes procesos y se aprovecha muchísimo el material en la tierra y también el material existente, porque ya prácticamente todo lo que compramos son fundiciones hechas a partir del reciclaje. Se recicla muchísimo metal, todo el metal casi que se recicla. Y los pioneros en el mundo de eso son los chinos. Los chinos se encargaron de apoderarse de la chatarra del mundo para volverla a vender. Y son unos magos fundiendo antimonio, que es un metal con bajas propiedades, pero que sirve para hacer juguetes, para hacer estructuras, digamos que de no mucha durabilidad y de no mucho soporte, pero eso lo hacen en masa y solucionan muchas cosas. Casi que un aluminio, parecido, un poquito más duro que un aluminio. Dígame, Franklin. El antimonio no es que es parecido al aluminio, pero es, como se dice, menos flexible, es más Es rústico, más, se quiebra nomás. es más duro, ajá. Ah, sí, sí, Tiene así, más, sí. un punto más alto de dureza, pero es Ajá. más frágil. Ajá. Sí, menos flexibilidad tiene. Eso, no es dúctil. Dúctil, acuérdense de esa Sí, no palabra, es dúctil. dúctil. Dúctil es que Sí, permite es flexible. doblarse. Exacto. Esa es. Ah, ya. Sí, 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 Ajá. sí, sí. Sí, he visto eso. Y no, ese es otro tema. La metalurgia es otro tema. Otro tema es un tema bastante interesante y que tiene mucha tela para cortar. Pero esto de la metalografía es también algo bien interesante. Todos estos procesos son bastante técnicos, pero todos los tenemos que conocer, muchachos. Espero que les haya quedado claro la explicación y nada, como lo que siempre les recomiendo. Si les interesa el tema, investiguen, busquen videos por ahí de metalografías, busquen los diagramas de los materiales, miren qué significa un metal austenítico, un metal martensítico, un metal martensítico ferroso, todo eso tiene sus características, todo eso tiene sus cosas y nada, ustedes saben que en 45 minutos es muy difícil que aprendan y que entiendan, pero si les interesa el contenido, investiguenlo. Investíguenlo, que son temas bastante interesantes, muchachos. ¿Listo? Listo, muchachos. No es más. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo más? Dicen con respecto, perdón, con respecto a lo que es del antimonio, ¿tiene reparación de pronto una pieza de esas cuando se Muy difícil. fractura? No, ¿verdad? No, Muy difícil. sí, sí tiene, toca volverla a fundir. Ay, sí. Bueno, le cuento que una vez yo tuve una rama, me golpeó lo que sostiene el retrovisor del camión Ya, y esa pieza ha sido antimonio, ya. pero por ahí no sabía, como recién ahora escucho el tema, pero supuestamente así como que la habían llevado a arreglar, pero no. Al No, momento de apretar otra vez el perno, pago no, otra vez rompió. Ya.
sea, ¿sabe qué se hace en esos casos? Conseguirse alguien que haga piezas en aluminio y llevarle la piecita y que haga el molde y lo funda en aluminio y la reemplaza por aluminio. O Ah, usted mismo consigue arena, arena y la cierne y se hace el molde. Se hace dos matrices con un bocadito y consigue pues, latas de cerveza y se consigue tal, y el aluminio funde muy fácil. Funde apenas como a 300 grados, creo que 280 ya está fundiendo. Y lo vacía en el moldecito y saca la pieza. Si no es muy complicada, es fácil hacerla. Yo he hecho cositas no muy complicadas, he fundido que en aluminio. No es complicado. Y hacer los moldes tampoco es difícil. No se pone a curiosear con cosas y saca. Porque a mí me pasó algo parecido. Yo tenía un carro, pero no era antimonio, sino que se partió la parte plástica y no se la conseguía esa chapa. Entonces la llevé donde una gente que se encargaba de hacer partes en aluminio y yo lo miré al man que cómo hizo el proceso tal, y yo después me puse a jugar, a molestar con esas vainas y hice, no cosas muy especiales, pero se sacan vainas. Y por ahí me puse a fundir latas de cerveza y eso se le echa cal y para la escoria, para limpiar la escoria y todo eso, y se funde. Ahí se hacen vainas. Eso, muchachos. Los dejo porque entro a otra clase. Les agradezco mucho la conexión, muchachos. Listo, Nos vemos, Vicen, nos vemos gracias. el viernes. Vale, chévere. gracias. Bien, chao. Listo, Juanito. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. Nos vemos en otra ocasión. vale, chévere. Profe.